Jesús ha dicho que debemos adorar en espíritu y en verdad, que vendría el momento para adorar en espíritu y en verdad, y que el Padre busca a esos adoradores. La pregunta es, ¿cómo entendieron los primeros creyentes esa expresión de Jesús? ¿A dónde los llevaría esas palabras? ¿Se cumpliría lo que Jesús dijo, que vendría el momento y la hora en que los verdaderos adoradores no adorarían ni aquí ni allá? Bueno, sería bueno mirar al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo sabía perfectamente de costumbres, de formas de culto, de sacrificios, de las costumbres de los ancianos, y Pablo confrontó su vivencia religiosa con la gracia. Abandona sus viajes al templo para adorar, no celebra la Pascua. Para el apóstol Pablo, nuestra Pascua es Cristo. No celebró la fiesta de las luces, de los tabernáculos, y cuando Pablo habla de culto, no se refiere a la reunión de los domingos. Pablo comprendió de qué se trataba la adoración a Dios en espíritu y en verdad. Así que si usted tiene en su vocabulario, vamos a ir al culto el domingo, pues debe revisar ese vocabulario, porque el culto es más allá del domingo, de lo que hacemos un domingo en una reunión. El culto es algo que viene más en nuestra vida cotidiana. Así lo entendió el apóstol Pablo. El Espíritu Santo interpreta las palabras de Jesús y la pone en las vivencias de los primeros creyentes, de manera que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma estas palabras. Está en el capítulo 12, versículos del 1 al 3 de la carta. Entonces, hermanos, les dice, les pido que respondan a la gran bondad que Dios nos ha mostrado. Ofrézcanle sus cuerpos como un sacrificio vivo, vivan solo para Dios y sean agradables a Él. Tal adoración es su verdadero propósito como seres humanos razonables. No vivan según el modelo de este mundo y mejor dejen que Dios transforme su vida como una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Por el favor que Dios me ha mostrado, les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Más bien usen bien su juicio para formarse en una opinión de sí mismos, conforme a la porción de fe que Dios le ha dado a cada uno. Este versículo, o estos pasajes más bien, nos dan una claridad sobre las palabras de Jesús. El culto o la adoración está en nuestra vivencia diaria. Está en la manera como ejercemos la espiritualidad en medio de todas las situaciones. Está en la forma como tratamos a los demás. Así que Dios ha salido del templo y ahora está en la vida de cada creyente. Cada creyente es un templo y todos juntos formamos uno solo también para adorar y bendecir a Dios diariamente, continuamente. No vamos al culto el domingo. El culto está en nuestra forma de expresión de alabanza y de ser delante de Dios. Es que la adoración sin autenticidad no lleva a cambiar de vida. Quizá les sirva a algunos como un escape, como un momento para hacerse creer que no son tan malos y perseguir luego, si les da la, la forma de hacerlo, guardar rencor o venganza y seguir haciendo las cosas como las están haciendo y solo por un momento tener un espacio de iluminación en la religiosidad. Santiago fue tajante en lo que respecta a la expresión religión. Él no anduvo con paños de agua tibia. Santiago dice a los creyentes, si alguno cree ser religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha, dice, delante de Dios el Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. Pareciera que a resumidas cuentas, Jesús no ha cambiado su pensamiento con respecto a la adoración a Dios a través de la revelación en la iglesia. Desde el comienzo Jesús dijo,
En esto consiste el gran mandamiento, en amar a Dios y en amar al prójimo. Pablo lo reitera nuevamente. Guárdense del mundo, muestren que aman a Dios en su vida y no descuiden su relación con el prójimo. Ahora Santiago reafirma esas verdades diciendo, guárdense de la maldad del mundo y ocúpense de los demás. Todo muy claro. La verdadera adoración es pureza de corazón y amor hacia los necesitados. Si pasáramos a través de ese colador, de ese filtro, muchas de nuestras prácticas de piedad, pues nos quedaríamos sorprendidos de ver cómo lo que nosotros llamamos con facilidad adoración ante Dios no es más que un ritualismo. Y muchas veces es un ritualismo vacío, que puede ser una enorme máscara para disimular una pobreza espiritual. Resulta tan cierto lo que decía el apóstol Pedro: Dios me enseñó que no hay que llamar impuro a ningún hombre. No podemos darnos el lujo de despreciar a nadie, de creernos superiores a otros por nuestros ritos o formas de culto. Nadie tenga más alto concepto de sí que él te debe creer, dijo el apóstol Pablo. Una religión mal entendida puede ser una trampa para que nos creamos buenos o superiores a los demás. Una religión mal encaminada puede llevarnos a vivir una doble personalidad, a simular ser buenas personas en las reuniones, pero comportarnos como inconversos en la vida diaria. A Jesús lo vemos libre de sentirse ante algunas interpretaciones que la ley daban son respecto, especialmente a los maestros de su tiempo. Jesús habla con una mujer en la calle, algo que estaba prohibido. Jesús sana a muchos enfermos en el día de reposo. Para él valía más el hombre que el rigorismo de la ley. Para Jesús lo que contaba era la voluntad de Dios y no las retorcidas interpretaciones de la ley a las que habían llegado los rabinos de su tiempo. Jesús dice claramente, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Así que, ¿vamos al culto? Bueno, deberíamos decir, vamos a la reunión con la iglesia en el local. Son palabras que tienen un significado, creo, más acertado. El culto es nuestra vida, lo que hacemos diariamente, porque Dios permanece diariamente. Es lo que Dios anhelaba en el pueblo de Israel y que no se podía, porque ellos no habían conocido de Dios realmente a la manera como Jesús lo da a conocer. No tenían el Espíritu de Dios como lo tienen los creyentes, que ese Espíritu alaba y adora a Dios en el mismo creyente, pero también guía al creyente a toda la verdad. Soy Ricardo Martínez, les he hablado desde la ciudad de Bucaramanga, y bueno, mientras pasa este día, estemos contentos en el Señor.